Cuesta muchísimo trabajo entender con claridad de qué estamos hablando. Por eso invitamos a Despierta y está en la línea y se lo agradezco mucho el vocero de seguridad del gobierno de San Luis Potosí, Miguel Gallego Cepeda. ¿Cómo le va, secretario? ¿Cómo le va, vocero? Perdón, buenos días. Daria, muy buenos días, muchísimas gracias. Al contrario, en nombre del gobierno del Estado agradezco muchísimo tu espacio, precisamente para aclarar, para dar a conocer la información que tenemos oficialmente desde San Luis Potosí. A ver, lo primero, que es lo más importante, en este momento, cuando es viernes 7 de abril a las 7 de la mañana con 16 minutos, ¿hay algún reporte de alguna persona desaparecida por la zona? ¿Reciente? Tenemos reciente, ¿no? Tenemos los reportes que bien refieres, son dos casos independientes, uno donde 16 personas fueron localizadas en un evento que inicia el día 5 de abril en la madrugada, se reporta aproximadamente a las 3 de la mañana, y a las 6 son localizadas 16 personas procedentes del Estado de México, rumbo a Saltillo, Coahuila, entre ellas el propio conductor de la unidad. Vamos por partes, vocero. Este grupo de 16 personas es al que le hemos llamado a los turistas. Así es, sí, es correcto. Ellos iban de San Felipe al norte del país. No, ellos iban del Estado de México hacia precisamente al norte del país. ¿Y a ellos qué les pasó? ¿Los asaltaron, los secuestraron? Fueron abordados por dos camionetas, les dieron el paso, los despojan de sus pertenencias y los dejan junto con el chofer y la unidad sin daño alguno. Son personas, un grupo que ellos mismos refieren, llevaban armas largas, pero nunca las detonaron. Y asaltan a este grupo de 16 personas, pero no les hacen daño. 3 horas después, la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí los localiza junto con la camioneta, les brinda las atenciones necesarias, establecen su denuncia en Matehuala y hoy día están ya en sus casas esas 16 personas provenientes de Estado de México, Guanajuato y Querétaro. Okay. Ese es uno de los casos. Ok. El siguiente caso, los 23. Así es. Este caso es precisamente lo que ha llamado mucho la atención por la cercanía y sobre todo por las características muy similares al caso que refería. En este caso, es prácticamente el primero porque está a la madrugada del día 4 de abril, en este mismo tramo de la carretera 57, ya perteneciente a Matehuala, San Luis Potosí, se reporta la no localización de 2 camionetas provenientes del estado de Guanajuato, también rumbo a Saltillo, Coahuila. Ese era el destino. Se hablaba de un grupo indeterminado en ese momento de personas dentro de las 2 camionetas y 2 personas al mando, es decir, dos choferes. Un día después de esta situación, se localiza una de las camionetas a través del operativo que monta la Guardia Civil del Estado, ya en colaboración con las fuerzas federales, tanto Ejército Mexicano como Guardia Nacional y Fiscalía del Estado. Se encuentra una camioneta abandonada, también en las inmediaciones de esta rúa, con signos de violencia, es decir, estaba rafagueada la camioneta. Okay. Pero no había personas al interior ni en los alrededores del mismo sitio. Se continúa la búsqueda y el día de ayer, ya en un operativo más completo, mucho más robusto, donde también participan las autoridades de Guanajuato, con 2 helicópteros de su propiedad, 2 helicópteros del gobierno del Estado de San Luis Potosí, 2 del Ejército Mexicano, elementos pie-tierra y obviamente los vehículos para ello. Se logra la localización de 2 grupos de personas, haciendo un total de 35 personas. Okay. Dentro de una rúa en la parte de Matehuala, en esta parte del estado potosino, donde el altiplano ofrece muchos parajes, muchos caminos sinuosos, se localiza precisamente en un área desértica, un total de 5 camionetas particulares al mando de civiles. Uh-huh. La primera visualización de este sitio, de este lugar, es vía aérea. Cuando se da este punto,
los propietarios o los operadores o los choferes de estas camionetas emprenden la huida y se pierden entre la maleza, dejando abandonadas los vehículos y a 35 personas que al momento ya de contactarlos aseguran ser migrantes centroamericanos en su mayoría y que habían sido privados de la libertad un día o un par de días antes. Presumiblemente en ese momento ayer todavía se hablaba de la posibilidad de que pertenecieran algunos de ellos a las personas no localizadas que partieron de Guanajuato hacia a los que hemos llamado turistas. Así es, que originalmente se dio esa versión también, pero la realidad de las cosas, ya al momento de tener contacto y tomar sus declaraciones, rendir las declaraciones, entrevistarles, no son turistas, son personas en situación de migración, la mayoría de estas personas, 31 personas indocumentadas de origen centroamericano y 4 personas mexicanas, 2 choferes entre estas personas y otras 2. Este dato también es prácticamente se obtiene de última hora, y otras 2 personas de origen mexicano que habían sido plagiados en esa misma rúa, en esa misma carretera. Es decir, entre el total de personas había la participación de 2 personas que no tenían nada que ver con este grupo. Lo voy a interrumpir un segundo. Digamos que de este grupo que ahora sabemos y tenemos confirmación de que está conformado por migrantes centroamericanos, no había registro, no había reporte, como suele suceder en la desgracia y en la tragedia de la migración. Nadie había reportado que estas personas estuvieran desaparecidas. Exacto, y es bien importante este punto que refieres, porque nunca se dio una denuncia, nunca se estableció un informe oficial como tal de las personas no localizadas que partieron de Guanajuato. Solamente había 2 fichas de búsqueda que pertenecían a los operadores de las camionetas. 2 fichas de búsqueda ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí. Hoy nos damos cuenta que al ser migrantes estas personas, por eso no existía denuncia alguna. Nosotros solicitamos a la empresa de Guanajuato un listado de las personas que integraban este grupo y nunca nos fue proporcionado. No conocían ni siquiera el número total de las personas que abordaban sus camionetas. Y eso lo confirmamos el día de ayer, porque al momento de entrevistar precisamente a los operadores de las unidades, uno de ellos refiere que nunca fueron 23 personas, como se platicó desde un principio, desde la empresa y desde el gobierno de Guanajuato. En las 2 camionetas, en una de ellas había 13 personas, es decir, 12 pasajeros y el chofer, y en otra camioneta había 3 pasajeros y un chofer, haciendo un total de 17 personas. ¿Y ellos dónde están? Ellos están en San Luis Potosí, porque se les está otorgando obviamente el acompañamiento necesario, el acompañamiento psicológico, incluso el apoyo económico para poder rendir todo esto para poder rendir sus declaraciones. ¿Pero qué les pasó? ¿Dónde estaban? ¿Dónde los encontraron? ¿Qué fue de ellos? Están en buenas condiciones y son las personas que te comento que se encontraron en una zona desértica de esta parte de la carretera 97 perteneciente a Matehuala. Eran resguardados por personas en vehículos civiles, las cuales huyeron cuando se dieron cuenta de este operativo aéreo, dejándolas abandonadas. En esas camionetas estaban estas 35 personas, afortunadamente con bien, no tenían ningún problema de salud, no habían sido agredidos, pero sí privados de su libertad. En estas camionetas obviamente se aseguran y existía algo de armamento, específicamente cuatro armas largas, y por lo que se presume, pues obviamente que había montado algún operativo por parte de algún presunto grupo criminal para el tráfico de personas. Esta es la parte
también neurálgica de la situación. Entonces, tengo 3 preguntas sencillas más, vocero. Entonces, queda claro que eran 3 grupos. Los 16 turistas que venían del Estado de México, que fueron asaltados, ellos ya están bien. Los migrantes de quienes no teníamos registro de desaparición, los encontraron de forma casual, si se puede decir así, están en buenas condiciones dentro de lo que cabe, y el grupo de turistas que no eran 23 sino 15 más los 2 choferes que ya están también por lo menos localizados y bien. Así es, son 17 personas, pero en realidad son 2 eventos, porque dentro de estas personas localizadas, de las 35 personas, sí se relacionan definitivamente con el caso de las que no estaban localizados, que partieron del estado de Guanajuato. Todas las autoridades de todos los niveles ya coinciden en esta versión, tanto ustedes en San Luis Potosí como en Guanajuato, como las autoridades municipales, como la agencia de viajes, todos ya están de acuerdo con esto. Hay algunas inconsistencias en ciertas declaraciones, como lo comentabas también, por ahí sale a dar información un edil de Guanajuato, específicamente de San Felipe Torres Mochas, hace un par de días, asegurando que ya estaban estas personas en sus casas, había contactos, después decía que iban ya rumbo a su destino. En fin, esto, bueno, no abonó mucho a la investigación y al contrario, creó una confusión tremenda. Desconocemos nosotros la situación porque haya declarado esta versión, pero pues bueno, es respetable, pero no abonó en nada absolutamente. Hoy día, en cuanto a esta información que te estoy comentando, se ha dado a conocer obviamente a las autoridades de seguridad en Guanajuato, y son los datos oficiales que se obtienen del operativo que se ha montado precisamente para dar con el paradero de estas personas que hoy día afortunadamente se encuentran con bien. Sí, aquí hablamos con él, incluso ayer durante el día nos envió audios de familiares de gente en San Felipe que decía que ya estaban bien, pero bueno, la confusión ahí está un poco aclarada. Y para terminar, vocero, lo cierto es que algo está sucediendo en esa zona, en esa carretera. Definitivamente, y no podemos ocultarlo, ni es una de las características del gobierno del Estado. La instrucción es muy clara por parte del mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona, brindar la seguridad y las garantías necesarias a las y los potosinos y a toda persona que pise territorio de San Luis Potosí. Hemos detectado algunos casos en esta vía, que es una de las más importantes del país, la carretera 57, sobre todo en tráfico pesado, Daniel. Hemos tenido reuniones con las asociaciones, con las organizaciones que se encargan precisamente de trasladar material, equipo, en fin, por esta rúa, y se han brindado en lo que concierne al Estado las garantías para ello. No hay que perder de vista que tanto en San Luis Potosí como en el resto del país, quienes están a cargo y la responsabilidad de la vigilancia, del monitoreo, del control de carreteras lo tiene la Guardia Nacional. No con esto queremos dejar nuestra responsabilidad como Estado a un lado. Y ante esta situación, ante algunos eventos que se han presentado, el mandatario Ricardo Gallardo Cardona ha tomado la iniciativa, que ha sido avalada por el Congreso del Estado, de crear un grupo de fuerza especial de la Guardia Civil del Estado, División Caminos. Estamos prácticamente por arrancar la segunda quincena de este mes. Saldrá ya a las carreteras operativamente un grupo de 100 nuevos elementos debidamente capacitados y 100 vehículos perfectamente equipados de alta gama para contrarrestar los efectos de estos ilícitos y apoyar en todo momento a la Guardia Nacional y sobre todo salvaguardar la integridad física y patrimonial de cualquier persona que circule por carreteras de San Luis Potosí. Un detalle muy importante, que no quiero perder de vista, o que no perdamos de vista, es que esta investigación y este operativo que se ha montado y la localización de estas personas seguramente nos va a llevar a un punto donde parta la estrategia o el diseño de ciertos grupos presuntamente relacionados con organizaciones delincuenciales y que pudieran estar operando en el tráfico de personas. Y esto, la verdad, es lo más destacable, con la intención de garantizar precisamente
la vida, la tranquilidad de las personas, siendo potosinos, mexicanos o siendo personas, simplemente seres humanos de cualquier parte del mundo. Pues será responsabilidad de todos, incluyendo la nuestra, darle seguimiento a esto y encontrar qué está pasando ahí. Le agradezco mucho, una entrevista larga, pero valía la pena para tener un poco más de claridad en este panorama que se llenó de información tras los vacíos que había. Gracias, vocero. Soy a tus órdenes en todo momento, cuando sea necesario. Cuentas conmigo. Muchísimas gracias y excelente día. Gracias. Es Miguel Gallegos, el vocero de seguridad de San Luis Potosí. Ojalá que haya quedado un poco claro lo que había sucedido.